transmitiendo desde el Centro Cultural Carlos Montemayor de la ciudad de Chihuahua para seguir hablando de temas. Si se fijan, ahora traigo la playera relacionada con Berlín, Alemania, porque vamos a saber qué pasó con Alemania, México, Hitler y la relación que hay entre todo esto. Últimamente también se habló de la relación de la esposa del candidato Andrés Manuel López Obrador y su origen alemán. Si sabemos, tiene apellidos español, pero tiene el segundo alemán, que es Müller. Entonces vamos a revisar hoy qué pasa en México con Alemania. Muchas gracias. Bien, pues hablar de Hitler no significa solamente hablar del peor de los personajes de la historia en cuestión de malignidad, de maldad. No es hablar solamente de un personaje que pudo ser capaz de ordenar las peores atrocidades de la historia, de arrasar con territorios completos, porque también como humano pues tenía a su lado, no estoy obviamente justificándolo, ni lo estoy para nada ensalzando, ni reconociendo su labor digamos como algún héroe, no, para nada. Simplemente estoy reconociendo la parte que en cierta manera él, lo poquito bueno que le quedaba, pues utilizó, que fue defender el arte. Él se habla de que cuando invadió un país, incluso lo primero que hacía era mandar una avanzada para recoger las obras de arte antes de bombardear, cosa que bueno, pues se habla de su amor a su arte, a la pintura, un tanto frustrada. Recordemos que él intentó entrar a la escuela de pintura en Bellas Artes, en la Escuela de Artes de Berlín. Por cierto, me encuentro ahorita también a un costado de la Facultad de Artes, que en un momento les muestro, pero de la Universidad de Chihuahua. Pero también hay que ver el lado pues un tanto desconocido, porque generalmente hablamos mucho de Hitler, hay muchas leyendas oscuras, pero no hay información fidedigna. Hay que recordar, número uno, que Hitler fue el que promovió el viaje al espacio, la carrera espacial. Los platillos voladores famosos vienen de Adolf Hitler, de la investigación nazi del espacio. Entonces podemos hablar que Hitler es un precursor de la carrera espacial, que después se dividirían los rusos y los americanos para desarrollar la guerra espacial en la Guerra Fría, ¿no? Pero ese fue otro tema. Entonces las bases las pone él, los extraterrestres en platillos voladores los puso él quería naves espaciales en forma de platillos voladores, perdón, aviones en forma de platillos voladores. Entonces no está tan descabellado, ¿verdad?, el que él haya promovido esto. También podemos hablar de la participación de México con Alemania. Una de estas fue cuando un mexicano participa en el proyecto para diseñar el auto del pueblo, el Volkswagen, de ahí viene pues el nombre de la marca, ¿no? Y México, con uno de sus estudiantes que estaban por allá, participa en ese proyecto, y por agradecimiento, se dice, a cierta manera, a México, pues se instala la segunda planta más grande de Volkswagen en el mundo, se instala precisamente en México, en Puebla. Entonces, bueno, por ese lado México tiene cierta participación. También hubo un héroe que pocas veces hablamos de, o más bien pocas veces se habla de él, o se desconoce incluso, que se llamó Gilberto Bosques. Gilberto Bosques fue un embajador de México en Austria que permitió que las personas pudieran tomar su visado para poder salir de los territorios dominados por Hitler. Entonces México abre sus puertas a inmigrantes de otros países, especialmente judíos, aunque también hubo españoles, hubo gitanos, algunos rusos por ahí, de otras nacionalidades, checoslovacos, que era la época de este país. Entonces hubo una gran inmigración a México gracias a que Gilberto Bosques, incluso se habla de que cuando iba a acabar la guerra, fue detenido con toda su familia. Él rentó 2 castillos para estas personas que estuvieron protegidas, para darles asilo y evitar su matanza. Se habla de la lista de Schindler. Bueno, pues él fue un Schindler mexicano, vamos a decirlo de una manera. Se habla de más de 4,000 personas. Hay quien llega hasta la cifra de 40,000, eso no está comprobado, pero al menos 4,000 sí, que él les ofrece visado para que pudieran venir a México. Bien, pues como les comentaba, atrás de mí se encuentra la Facultad de Artes,
pues un lugar que es icónico, porque nos habla de cómo Adolf Hitler, queriendo ser pintor, pues busca ese camino, es rechazado en la Facultad de Artes de la Universidad de Berlín. Bueno, pues aquí estamos un poquito para darle contexto a lo que mencionamos. Y bien, pues decíamos que entonces Hitler, además de tener una relación con la cuestión de los automóviles, una cuestión diplomática, hablábamos de Gilberto Bosques, pues también generó el programa espacial que después retomarían las dos naciones, Estados Unidos y la Unión Soviética en ese entonces. Y pues también hablamos de otras cosas, sin embargo, para no profundizar tanto, pero sí mencionarlo, hablamos de ciertas herencias que nos hizo el régimen nazi. Uno de estos es cómo los agentes de la SS pues emigraron, huyeron para evitar ser juzgados en aquel juicio famoso de Nuremberg. Los judíos incluso crearon una patrulla especial, una unidad especial a nivel mundial para perseguirlos. También sabemos que muchos nazis fueron a parar en Argentina y en México. Entonces aquí en México pues hay cierta pues relación histórica donde se señalan personas, se señalan personajes que provienen de esa época, están en México. El caso más sonado fue hace unos años, ya quizá más de una década, casi dos, con el caso del señor Cavallo, que él lo nombra el gobierno el encargado de registrar todos los vehículos para crear el Registro Nacional de Vehículos. Alguna persona descubre que en realidad no se llamaba así y descubren que era argentino y entonces pues se van sobre él y lo detienen. Tal es así que termina extraditado en Argentina. Y por ahí he sabido que hay personas que viven en diversas partes de México que pues quedan de esa época o sus familiares, ¿no? Sus digamos herederos, ¿no? del apellido, ya sea el anterior o el que tuvieron que cambiar. Un caso muy sonado recientemente es el caso de la esposa de Andrés Manuel López Obrador, que si ustedes ven pues tiene un apellido español, pero el segundo es Müller, y Müller es un apellido alemán. Se le vincula con un personaje, un agente de la SS de aquellos entonces. Se habla que su abuelo entonces viene de ahí. No es una cuestión ahí que está ahorita en dimes y diretes, pero bueno, está en el ambiente. Falta comprobarlo, pero bueno, está ahí el tema. Entonces, si vemos la relación México-alemana ha sido muy fuerte, muy estrecha. También podemos hablar de la Segunda Guerra Mundial, donde el Escuadrón 201 pues, participa para poder detener en Asia, sobre todo, pues, el avance de las tropas de los enemigos de esta parte del mundo, que era pues, precisamente Italia, Japón y Alemania, que avanzaban con todo. Entonces pues se busca crear esta alianza para que México participe. Bien, pues en esta ocasión te vamos a recomendar, más que libros, son escritores. Uno de los escritores que estamos tratando hoy, que es precisamente Carlos Montemayor, uno de los grandes escritores del estado de Chihuahua, junto con otra camada de grandes como José Fuentes Mares o